Buenos días para todos mis estudiantes de la Universidad Regional de Guatemala con sede en Cobán, Departamento de Alta Verapaz, de la licenciatura en Investigación Criminal y Forense y de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Voy a subir un video con el contenido que corresponde a la clase del 18 de abril de 2020. Para ello, vamos a hablar de algunos temas que son de especial importancia. Vamos a hablar de lo que es el delito, de su definición, de las diversas acepciones de la palabra delito y de cuáles son los elementos positivos y negativos del delito. De esta cuenta entonces tenemos que la definición más simple de la palabra delito es que es toda acción u omisión humana que contravenga lo dispuesto en las leyes penales. Ahora, para buscar una definición secuencial de la palabra delito, podemos decir que delito es toda acción u omisión penalmente relevante, que sea típica, antijurídica, culpable y punible. Ahora, ¿qué acepciones tiene la palabra delito? Digamos, por ejemplo, Guatemala tiene un sistema dualista. Entonces, aquí en Guatemala hablamos de delitos y faltas. Las faltas también son acciones u omisiones típicas, antijurídicas, culpables y punibles, pero sancionadas solamente con pena de arresto y multa. Ahora, hay otros sistemas que no son dualistas, sino que son, digamos, sistemas con un modelo tripartito, que consideran que hay crímenes, delitos y faltas, siendo los crímenes los más severos o los más graves. Ahora, la palabra delito pues tiene diversas acepciones a través de la historia, como por ejemplo la palabra pecado o la palabra crimen. Ahora, hay algunos elementos que nos sirven para validar la idea de si un comportamiento humano es o no considerado delito o falta. Por ejemplo, los elementos positivos del delito son la acción o la omisión penalmente relevante, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Y los elementos negativos del delito son la ausencia de acción, la atipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad y las excusas absolutorias. Tenemos entonces que el primer elemento del delito es la acción o la omisión. La acción tiene que ser un quehacer, algo que modifique el mundo material. Y la omisión es un dejar de hacer, pero es un dejar de hacer que es relevante para el derecho penal. Ese es un elemento positivo del delito. El elemento negativo, que corresponde a la acción y a la omisión, son los casos de ausencia de acción. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de una acción constitutiva de delito, podemos hablar del homicidio. Comete delito de homicidio quien le dé muerte a otra persona. Dar muerte, quitar la vida, es una acción penalmente relevante. Y si hablamos del elemento positivo de la omisión, por ejemplo, en el delito de negación de asistencia económica, cuando una persona es legalmente requerida de pago y no paga los alimentos que en derecho le corresponde darle a los alimentistas, ese dejar de hacer, ese dejar de pagar los alimentos, esa omisión, es penalmente relevante para el derecho penal. Por lo que esa acción y esa omisión explicadas son el primer elemento de la categoría de delito. Luego tenemos que hay el elemento negativo correspondiente, que es la ausencia de acción. La ausencia de acción ocurre cuando hay una fuerza irresistible, cuando hay movimientos reflejos o estados de inconsciencia. Por ejemplo, en la fuerza irresistible, si una persona empuja a otra y la persona que resulta empujada quiebra un vidrio, aunque cometa delito de daños, hay ausencia de acción porque fue empujada por una fuerza irresistible.
no estaba dentro de su intención quebrar el vidrio como consecuencia del empujón. En cuanto al ejemplo de los movimientos reflejos, tenemos el caso del epiléptico, que puede estar haciendo cola en un banco o haciendo cola en el supermercado, y si le da un ataque epiléptico puede ser que golpee involuntariamente a una persona. Ese es un movimiento reflejo. También en los casos de inconsciencia, lo que más se estudia en la doctrina es el caso del sonambulismo, de quienes cometen delitos en estado de sonambulismo. Eso, pues en este caso, la fuerza irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia eliminan la acción o la omisión y eliminan la culpabilidad, porque los individuos que cometen delitos bajo esas fuerzas, pues no pretenden delinquir. El segundo elemento considerado como delito es la tipicidad. La tipicidad lo que involucra es la idea de que los tipos penales, los delitos, preexistan en la ley penal. Esta tipicidad está totalmente involucrada con el tema del principio de legalidad, que está en la Constitución en el artículo 17 y en el artículo 1 del Código Penal. Básicamente lo que implica esto es que las personas no podrán ser condenadas sino por acciones u omisiones calificadas como delito o falta por ley anterior a su perpetración. El elemento negativo de la tipicidad, que es el segundo elemento que estamos viendo, es la atipicidad, es decir, que un comportamiento no sea constitutivo de delito. Un comportamiento antisocial. Por ejemplo, no pagar las deudas. Ese es un comportamiento antisocial, no pagar la tarjeta de crédito. Sin embargo, eso no es delictivo. Constitucionalmente ya se previó que no hay prisión por deuda. Entonces, no pagar deudas no es constitutivo de delito. Es un comportamiento, si bien es cierto, antisocial, atípico. Luego tenemos el tercer elemento, que es el elemento de la antijuricidad. Ya vimos que los elementos del delito son la acción, la tipicidad, y ahora vamos a ver la antijuricidad. Antijurídico significa que es contrario al orden jurídico. Nada más eso. Ahora, el tema de que sea contrario al orden jurídico, pues queda perfectamente, es de lo más sencillo comprender. Por ejemplo, en el tipo penal de hurto, quien tome bien mueble total o parcialmente ajeno sin la debida autorización comete delito de hurto. Se vulnera la propiedad de los dueños de los objetos hurtados. Es contrario a derecho no respetar la propiedad privada y, en el caso de los bienes muebles, apoderarse de estos bienes sin la debida autorización. Ahora, el elemento negativo de la antijuricidad, lo que elimina la antijuricidad de la acción, son las causas de justificación. La causa de justificación más famosa, y les dejo de tarea que vean en el Código Penal cuáles son las causas de justificación. La causa de justificación más importante es la legítima defensa. Cuando se actúa en legítima defensa de uno mismo o de otras personas o de los bienes de otras personas, se elimina la antijuricidad. Es decir, puede haber una acción y puede ser típica, pero si actuamos bajo el amparo de las causas de justificación, el comportamiento no se considera antijurídico. Por eso es que las causas de justificación son el elemento negativo de la antijuricidad. De esta cuenta tenemos entonces que si se entran a mi vivienda personas con gorros pasamontañas y vestidas de negro, con armas de fuego, con el ánimo de robar mi vivienda, robar los bienes que están en mi vivienda, o matarme, si yo los mato dentro de mi vivienda, actúo en legítima defensa. Entonces, al dispararles y quitarles la vida, hay una acción que es típica, porque dar muerte puede ser constitutivo de homicidio o de asesinato, pero como actúe bajo el amparo de la causa de justificación de legítima defensa, se elimina la antijuricidad de la acción. Como cuarto elemento positivo, tenemos el elemento de la culpabilidad. La culpabilidad tiene que ver con el ánimo de la persona y del propósito criminal. La culpabilidad puede ser de dos formas. Puede ser una culpabilidad dolosa, porque tengo la intención y quiero delinquir y me lo propongo y cometo un crimen,
si quiero salir a la calle y asaltar a una persona y desapoderarla con violencia de sus bienes, y efectivamente así lo hago, es un robo, y el robo es un delito necesariamente doloso. La otra clase de culpabilidad es la culpabilidad culposa, que es la que se comete por impericia, negligencia e imprudencia. Esta clase de culpabilidad culposa ocurre generalmente en los delitos que están relacionados con los hechos de tránsito. Si por ejemplo voy manejando mi vehículo automotor a 120 km por hora en una calle donde la velocidad máxima es de 40 km por hora y se cruza una persona y no me da tiempo de frenar y la atropello por lo rápido de mi conducción, actué con imprudencia. No quería atropellar, pero atropellé. Por eso la culpabilidad es culposa. Pues bien, también en el Código Penal hay causas de inculpabilidad, causas que eliminan el aspecto del volitivo o de la voluntad de quien perpetra un delito. Ahí lo buscan en el Código Penal. Y por último, ya vimos que hay acción, omisión, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y como quinto elemento positivo del delito tenemos la punibilidad. La punibilidad no es más que la castigabilidad del delito, que es punible, que se puede castigar, que se puede penar. Ahora, los elementos negativos de la acción o la omisión, como ya dijimos, es la ausencia de acción, de la tipicidad es la atipicidad, de la antijuricidad son las causas de justificación y de la culpabilidad son las causas de inculpabilidad. Ahora, el elemento negativo de la punibilidad o penalidad, como le llaman otros autores, es las denominadas, lo que se denomina como ausencia de condiciones objetivas de punibilidad o excusas absolutorias. Esto se da, por ejemplo, en el caso del hurto de los cónyuges o de los hermanos si viviesen juntos. Si una esposa le roba al esposo de su billetera, le hurta al esposo de la billetera 3,000 quetzales, porque llegó a la vivienda borracho y se quedó dormido. Esta circunstancia, porque son esposos y viven juntos, no es, si bien hay una acción, porque desapoderar de ese dinero de la billetera del marido es una acción, y la acción es típica porque el hurto está regulado en el Código Penal, y es antijurídica porque hurtar va contrario a derecho, y es culpable la acción porque es una acción dolosa. La señora se propone sacar el dinero de esa billetera. En este caso, la acción no es punible, porque en el Código Penal está regulada la excusa absolutoria de los cónyuges, concubinarios y parientes dentro de los grados de ley si viven juntos en relación a los delitos donde el bien jurídico tutelado es el patrimonio, pues quedan exentos de penalidad, es decir, que no se les castiga y no se les procesa. Entonces, los elementos positivos son la acción o la omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, y los respectivos elementos negativos de estos elementos positivos del delito son la ausencia de acción, la atipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad y las excusas absolutorias. También deseo que busquen en el Código Penal el artículo que hace referencia al caso de los parientes entre los grados de ley, cónyuges y concubinarios que cuando viven juntos en relación a los delitos patrimoniales quedan exentos de responsabilidad penal. Les mando un fuerte abrazo, espero que mantengan la distancia social, que usen mascarillas si salen a la calle, que se laven continuamente las manos y que nos podamos ver pronto.